Ahora, para cerrar este primer bloque de presentaciones, el profesor Aníbal Castillo nos va a hablar de los dioses, de cómo los dioses se pelean en las paredes del barrio, identidad e ideologías en el paisaje lingüístico del arrabal caraqueño. Lo escuchamos, profesor. Perfecto. Saludos a todos, muy buenos días, muchas gracias por apoyar este evento del IFAP. No puedo cohibirme de felicitar el trabajo de Yoseli Briceño, muy interesante. Luego, bueno, haremos comentarios más en específico. Los dioses se pelean en las paredes del barrio, identidad e ideología en el paisaje lingüístico del arrabal caraqueño. Mi nombre es Aníbal Castillo y esta ponencia presenta los avances de mi subproyecto sobre paisaje lingüístico en las barriadas de Caracas. Este título no es casual. Las paredes del barrio son campos de batalla donde se enfrentan concepciones de lo limpio, lo sagrado, lo justo y lo deseable. Este subproyecto se inscribe en el proyecto institucional del IFAD sobre paisaje lingüístico de Caracas, pero mi foco son las barriadas marginadas de las parroquias El Junquito y Sucre de la capital, en el suroeste. El objetivo es analizar cómo las prácticas discursivas plasmadas en carteles, grafitis y anuncios reflejan tensiones ideológicas en un contexto de marginalidad. La justificación es clara. Más de la mitad de la población caraqueña vive en barriadas, sectores con dinámicas propias que no han sido tan estudiados desde esta perspectiva. En cuanto a lo metodológico, en la primera fase, que es exploratoria, usamos un enfoque sociológico y discursivo, tomando los aportes de Max Weber y Pierre Bourdieu de la sociología, Eliezer Ben Rafael desde el abordaje sociológico del paisaje lingüístico y Norman Fairclough con su marco metodológico del análisis crítico del discurso. En la segunda fase, por las mismas razones que expuso mi colega Yoseli Briceño, se requiere mucho más que el abordaje netamente lingüístico y por eso me di cuenta que había que tomar del marco teórico de autores, en este caso de Ron Scollon y Susan Scollon, para trascender lo lingüístico y tener herramientas multimodales. En cuanto a los pasos de la metodología, partí de un corpus de 121 signos fotografiados en 4 barrios: El Amparo, Boquerón, Cruz Alta y Loma Andina, que están ubicados en las parroquias de Sucre y El Junquito. Las rutas cubrieron desde las zonas altas de los barrios hasta las estaciones del metro de Propatria y La Yaguara, respectivamente en esas dos parroquias. Las recorrimos a pie y en transporte público. Lo hicimos con el apoyo de la periodista Verónica Ponte, quien tomó buena parte de las fotografías. Clasificamos, el siguiente paso fue clasificar cada signo en una matriz con variables sociológicas y discursivas, que es la que tenemos allí como muestra. No me voy a detener a explicar cada variable, pero simplemente las voy a nombrar. Top down y bottom up de Eliezer Ben Rafael, los tipos de autoridad según Max Weber, el tipo de campo según Pierre Bourdieu y la interacción con respecto a la diferencia de Norman Fairclough. Una vez que añadimos el marco, como el marco teórico de los Scollon, también lo agregué a la matriz. En cuanto a las limitaciones, la aprehensión de los vecinos a ser fotografiados nos obligó a tomar fotos desde lejos y casi siempre a ocultas. Por esto, el corpus no es exhaustivo, por razones de tiempo, son zonas de difícil acceso y por razones de seguridad. Carecíamos de cámaras de buena resolución y de un vehículo rústico que nos llevara a estas zonas y desde el cual pudiéramos tomar las fotos sin exponernos. De allí que los resultados deben leerse como tendencias, no como cifras absolutas. Los números arrojaron 3 direcciones. Por un lado, un predominio de lo informal, en donde evidenciado en que los signos bottom up son mayoría. En segundo lugar, el campo comercial es el eje central. Hay otros campos que se hacen visibles, pero buscan utilizar el lenguaje comercial para hacer presencia. Buscan invadir el campo comercial para notarse. Y finalmente, la autoridad legal racional, según Weber, aparece con alta frecuencia, pero la autoridad legal racional está directamente vinculada al ámbito comercial. Fuera de lo comercial domina la autoridad carismática.
Estos resultados nos dejaron preguntas de fondo que van a orientar nuestros objetivos de la segunda parte. ¿Qué ideologías subyacen a estos signos de PL, de paisaje lingüístico? Y cómo se enfrentan estas ideologías en el espacio público. En la segunda fase, que presento a partir del día de hoy, ya que la primera ya la presentamos en otro foro, dejamos el análisis cuantitativo masivo y ahora nos concentramos en muestras intencionadas, signos que abordan temas recurrentes que presentaremos hoy. Los ejes temáticos que presentaré hoy son los del tratamiento de la basura, la religión y la tensión en las creencias y roles de género. Estos temas mostraron una gran densidad semiótica muy significativa para revelar conflictos ideológicos. Aplicamos a Norman Fairclough para desmontar presuposiciones ideológicas, y a los Scullin para entender cómo el espacio y la materialidad y la disposición visual pueden construir significado. El título de esta ponencia, Los dioses se pelean en las paredes del barrio, retoma una imagen de Max Weber, quien a su vez la tomó de Friedrich Nietzsche. En sociedades complejas, múltiples valores y concepciones del mundo coexisten sin un árbitro que los jerarquice. Es lo que Nietzsche llamaba politeísmo. En mi investigación, esos dioses no son religiones, sino ideologías, aunque en muchos casos van a estar materializados por religiones. Son formas de entender lo limpio, lo sagrado, lo justo, lo deseable, que se plasman en carteles, grafitis y anuncios. Lo que veremos en los ejemplos que sigue es precisamente eso, dioses enfrentados en una misma pared. Los he organizado en los tres ejes temáticos que les menciono: tratamiento de la basura, ideologías de género, donde voy a abordar el machismo, y religiones y creencias en tensión. Vamos a empezar con este signo que refleja el conflicto por la basura. Caracas, qué bella, pero qué limpia. Amigo vecino, bota la basura en tu lugar. Este signo de PL, que ilustra el conflicto por la basura en la parroquia El Junquito, es un anuncio industrial construido en metal con tipografía profesional, emplazado por los dueños de unos locales comerciales ubicados en el lado oeste de la carretera. No sé si aquí puede verse, justamente en la captura de Google Maps, donde están a la derecha de la carretera, la Yaguara El Junquito, donde estaban emplazados este aviso, el que está en la parte de arriba, justo enfrente de la barriada, la parte baja de la barriada Lomandina. Están emplazados estos signos de PL por los dueños de unos locales comerciales ubicados al lado oeste de la carretera, la Yaguara El Junquito. Visualmente el cartel sigue una estructura top-bottom, según los Scullin. Arriba se presenta lo ideal, Caracas, qué bella, en azul y en blanco. Abajo se presenta es la orden concreta, amigo vecino, bota la basura en tu lugar. En rojo, con letras contorneadas, en blanco, para generar urgencia. La inscripción se ve duradera y el código de preferencia es el español estándar, lo cual apunta a un discurso regulatorio que busca ser políticamente correcto. Es de origen privado y no estatal. Desde el análisis crítico del discurso, vemos que la primera oración contiene una presuposición ideológica. Se da por hecho que el destinatario ya considera a Caracas bella y que compartir esa valoración es un deber moral. Pero esto está encadenado con la siguiente frase, introducida por la conjunción adversativa, pero que nos da un giro irónico. La belleza no debería impedir que la ciudad esté limpia. El vocativo amigo vecino busca cortar la distancia social con un tono afectivo, pero el uso del posesivo tú en el sintagma, tu lugar, marca una frontera clara. El emisor asume que el vecino tiene un lugar asignado para la basura. Por eso vuelvo a la captura de Google, donde ese tu lugar establece una diferencia geográfica clara. La barriada separada por la carretera La Yaguara del Junquito, que a su vez tiene en el lado oeste principalmente locales comerciales de galpones y de almacenamiento de materiales, pero esto sociológicamente contrasta muchísimo con la barriada que tiene al frente. Entonces, el signo dice, bota la basura en tu lugar. El emisor asume que el vecino tiene un lugar asignado para la basura. Sin embargo, el nexus, según los Scullin, el nexus es el lugar en que el destinatario de ese signo capta el signo
desde desde la perspectiva geosemiótica, el momento en que se capta el signo. El nexus estaría no en la carretera pavimentada, sino al otro lado de la calle, donde viven los vecinos del barrio Lomandina, que no disponen de sitio para desechar la basura, por lo que los acumulan en la acera del frente, donde están estos locales comerciales. Lo que vemos entonces es un orden del discurso comercial ciudadano, que intenta imponer una orden sin contar con la autoridad racional. No hay firma de la alcaldía. Ante la falta de sanción estatal, el emisor recurre a su poder económico para fabricar un cartel formal y a una apelación carismática, amigo vecino, para intentar disuadir. Pero la propia existencia del cartel evidencia que otros medios disuasorios anteriormente han fallado. En síntesis, este signo no solo regula un comportamiento, revela la tensión entre la precariedad urbana, los vecinos sin lugar para la basura, y la respuesta privada de quienes se sienten afectados en ausencia de un Estado que garantice la gestión de los residuos. Ahora, cuando avanzamos, vemos allí que en la captura de Google Maps, vemos que a una distancia de apenas 1 kilómetro, un poco más arriba, aparece otro signo de PL. No sea flojo bajar al container, pero este está hecho en zinc, con pintura negra, letras irregulares, su materialidad es rústica, busca ser lo más duradero posible y es una iniciativa vecinal, no institucional. Visualmente se repite la estructura top-bottom de los Scolon. Arriba en letras más grandes el juicio moral, no sea flojo, que parte de la presuposición ideológica de que ser flojo es malo y quien tira la basura en el barranco es flojo. Abajo está la orden concreta, bajar al container, en infinitivo, como una obligación que afecta a todos por igual. El uso del imperativo en segunda persona busca acortar la distancia, no seas flojo. Es como, habla como un vecino con autoridad, como si fuera un familiar, pero con autoridad para llamarte la atención. No hay firma de ningún ente gubernamental. La autoridad que aquí opera en términos de Weber sigue siendo la tradicional y la carismática, la del que se adjudica el derecho de decirte qué hacer en tu comunidad, pero no hay rastro de lo legal, racional, como nos reflejaba en los números. El nexus estaría en la entrada del barrio. Aquí tendríamos lo que ocurre para dar la información de la geosemiótica de este signo. Se encuentra en lo alto de la colina que constituye la entrada del barrio Loma Andina. En lo alto, donde señalo aquí que está el aviso, cuando el transeúnte, el habitante del barrio, baja a botar la basura, encuentra el nexus de este signo que le dice, no seas flojo, baja al container. Necesariamente tendría que bajar toda la colina, pero lo que suele suceder es que los vecinos arrojan la basura en ese mismo barranco y se acumula. El cartel intenta interrumpir este acto en el momento de botar la basura y obligar a una reflexión. ¿Bajo la colina y boto la basura en el container o tiro la basura simplemente en el barranco? Mientras que el primer cartel, el del comerciante, usaba recursos formales, tipografía profesional y apelaba a un amigo vecino para establecer una frontera con tu lugar, este cartel usa la cercanía del discurso comunitario para decir, entre nosotros, esto no debería hacerse. Este signo también refleja la presencia de una ideología contraria en la zona, escéptica, individualista, nihilista, no verbalizada en el signo, pero que probablemente considera que hacer el esfuerzo de botar la basura en el container no vale la pena, pues al fin y al cabo en el barrio nadie vela por nadie. Ambos signos revelan una misma realidad, la ausencia de un árbitro común. El Estado no gestiona la basura en los barrios. Y entonces los actores sociales, comerciantes por un lado y vecinos por otro, generan sus propios discursos. Quiero cerrar esta parte de la basura en el Junquito con un tercer signo, que está pintado el de la izquierda sobre un fondo gris y se superpone a un mural anterior, como si la paciencia se hubiera acabado y la necesidad de emitir el signo hubiera imperado. En estos signos, en ambos, también se apela a la autoridad tradicional y a la carismática, pero aparece un elemento nuevo, la violencia directa, el insulto. El emisor ya no confía en que ninguna de las tres autoridades beberianas pueda resolver el problema
entonces recurre a la agresión para captar la atención del vecino, aunque sea por un segundo, y disuadirlo de seguir arrojando basura. Aquí coexisten entonces tres ideologías: la oficial, que espera que el gobierno actúe; la vecinal, que achaca el problema a la desidia; y una tercera, más cruda, que sostiene que cuando las medidas civilizadas no funcionan, tiene que entrar la violencia. Tendríamos que decir que hay una cuarta, que es la del vecino, que considera que no vale la pena intentar establecer leyes comunes para el tratamiento de la basura. Vamos a avanzar para lo que es el tema de los roles de género en el barrio. Presento este ejemplo que condensa la complejidad ideológica en una pegatina del vidrio lateral de un rústico de transporte público, es decir, un jeep. Desde la geosemiótica observamos que el código es en español informal. La inscripción es una pegatina industrial duradera, pero de diseño lúdico. El tipo de espacio oscila entre lo público y lo privado. El rústico se supone que es un transporte que debería estar regulado por el Estado, pero en la práctica es un territorio autogestionado. Por eso, aunque en la tipología de los Scolon este signo sería transgresivo, se clasificaría de ese modo, aquí su presencia está casi normalizada. En cuanto a la semiótica visual, podemos decir que las figuras femeninas son siluetas idénticas. El signo nos dice capacidad máxima, dos bandidas y el chofer. Dios es mi guía. Ilustrado con estas dos figuras en esta disposición centered margin que describirían los Scolon. Estas dos figuras, en ellas no hay acción, solo hay una oposición binaria, la misma mujer presentada como ángel y como demonio, una con una aureola y alas y otra con un rabo de diabla. La fuente parece ser Brush Script, una tipografía que por su uso convencional indexa informalidad y atrevimiento. El color verde fluorescente apela a un registro fantasioso. Nos dice que estas figuras femeninas son un prototipo. Aquí surge la gran pregunta sobre este signo de PL. ¿Quién es el destinatario? El signo está emplazado en el vidrio del copiloto para ser leído a una distancia personal entre más o menos 1,2 metros. Si lo comparamos con otros rústicos del barrio, encontramos una interesante intertextualidad en otro vehículo que aquí presento. En uno dice: hazte la loca y súbete, justamente en el mismo emplazamiento, en la puerta derecha del copiloto. En otro, solo para fresas, nada de feas. La indexicalidad tan vinculada al puesto del copiloto que tienen estos signos de PL hacen pensar que el destinatario no es la comunidad en general que usa el transporte público y ve estos signos. Pareciera más bien que el destinatario fuera una mujer potencial que encaje en este prototipo. La invitación es a ocupar el asiento del copiloto y el mensaje es un halago que reivindica su papel de bandida. Esto podría estar reflejando que la ideología representada por ese orden del discurso, que podría calificarse de machista, hedonista, probablemente tenga claras adherencias, no solo en el emisor, a quien asumimos como varón heteronormado, sino tal vez también en una comunidad de mujeres que se sientan identificadas con el signo de PL, sea porque lo ven como ejemplar o sea porque se ven reflejadas en él. La palabra bandida desde el análisis del discurso está resemantizada. En el discurso estandarizado tiene un virtuema negativo, mujer de conducta reprobable, pero aquí es reivindicada dentro de un orden del discurso machista hedonista. Hay una lucha por la significación que muestra ideologías en conflicto. Pero hay más. Formando parte del mismo agregado semiótico que forman capacidad máxima, dos bandidas y el chofer, está un poco más abajo, Dios es mi guía, en una fuente ligeramente diferente. No hay un conflicto explícito entre ambos, coexisten en la misma superficie, como si el mismo emisor pudiera invocar al placer y a la divinidad sin contradicción. Los dioses se pelean en las paredes del barrio y aquí, en un vídeo de un rústico, el dios del deseo y el dios de la protección parecen convivir en una tensión que no se resuelve. Avanzamos para abordar el tema. Aquí quería añadir esta ilustración que también refleja, a manera de ilustración del análisis que hicimos, la intertextualidad que es muy recurrente en los
rústicos públicos, donde tenemos imágenes similares, figuras similares y el mismo discurso con características muy similares de machismo y hedonismo. Vamos a pasar al tema de las religiones y creencias en tensión. Aquí tenemos un ejemplo que en un solo muro condensa la forma en que lo religioso, lo comercial y lo territorial se funden en el barrio. Se trata del frente de una bodega en el barrio Lomandina, en la calle principal. Si uno mira el conjunto, lo primero que se encuentra no es un nombre comercial, sino una invocación. La sangre de Cristo tiene poder. Arriba en letras rojas destaca esa palabra, poder, que no es un nombre de empresa, sino un acto de habla directivo, una fórmula evangélica de protección usada incluso en rituales de exorcismo formal pentecostal. Pero, atención, porque una fórmula como esta se invoca solamente cuando se percibe una amenaza. Su presencia aquí implica que el emisor se siente en un ambiente hostil. En el centro del muro, en un círculo negro bordeado de amarillo, está el león de Judá. El nombre de la empresa, Inversiones Calzadilla, aparece también bordeando el mismo círculo donde está el león, adquiriendo con él muchas de sus cualidades simbólicas, reiteradas por la coincidencia de las letras doradas con el color del león. La imagen del león de Judá en el círculo organiza todo el agregado semiótico. Es una composición centered margin, según los Scolon, donde el león es el eje y todo lo demás se ordena a su alrededor. La mirada de la fiera es frontal, te interpela, es una demanda, no una oferta. El león no te invita a contemplarlo, te vigila, te advierte. Su alto detalle y su pose imponente lo convierten en una representación conceptual simbólica. No cuenta una historia, sino que encarna poder, realeza, simboliza victoria divina. A la derecha, en letras más pequeñas, pero con una alta saliencia visual, aparecen las Good Reasons de Eliezer Ben Rafael, es decir, los elementos que dan relevancia social al signo de PL. En este caso son los servicios concretos que justifican este local. Esto es una bodega, esto es una quincallería, esto es una librería. Y más abajo, destacando en negritas, hay punto, hay en mayúscula sostenida. Con eso el local se posiciona frente a la competencia. En un barrio donde tener punto de venta es una ventaja, este signo está marcando una diferencia fundamental con otros locales comerciales. Algo que refuerza el campo de batalla ideológico en este agregado es la cita bíblica en la parte inferior, tomada de Proverbios 6, del 16 al 19. No es una invitación al arrepentimiento general. Enumera una por una las cosas que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina el mal, los pies que corren a hacer daño. Es un retrato del enemigo. Y ese enemigo no es abstracto. Es cualquiera que se acerque con malas intenciones a este negocio, a esta familia, a esta propiedad. Aquí se despliega el conflicto ideológico con toda crudeza. El signo construye dos mundos. El de los amados por Jehová, los dueños que están bajo la sangre de Cristo, y el de los aborrecidos por Jehová, los mentirosos, los violentos, los que maquinan el mal desde la perspectiva del emisor. No hay término medio. La superioridad moral es muy notable, no se discute, se declara. Y esa superioridad no es solo espiritual, se traduce en una ventaja económica. Tener punto de venta, ser dueño de un local aventajado en un barrio marginal de Caracas. Pero también es una ventaja simbólica. Este territorio está consagrado. Este territorio, me refiero al local, está consagrado, está vigilado, está blindado. En términos de autoridad beberiana, aquí no opera ni la legal racional. No hay un cartel de la alcaldía, ni la tradicional pura. Lo que domina es una autoridad carismática religiosa encarnada en esta fiera que mira de frente y que delimita el territorio. Aquí el emisor está diciendo que no necesita del Estado, no necesita de la autoridad legal racional, pues tiene a Dios. Y ahí está la paradoja. Lo que en apariencia es solo la fachada de una bodega es en realidad un dispositivo de guerra simbólica. Junto a lo etéreo, la invocación divina, con lo concreto, el punto de venta,
combina el mensaje evangélico con la lógica del mercado y sobre todo usa la imagen del león para convertir un negocio familiar en un territorio sagrado protegido. Aquí presento también, para ilustrar la recurrencia de este mismo tema, la fachada de otro abasto. Realmente estos son los dos abastos más importantes que están en la calle principal del barrio Loma Andina, y estos abastos resaltan su, en otros contextos el graffiti tiene una significación de resistencia, pero aquí poder hacer un graffiti como este es tener una gran ventaja. Y estos locales resaltan en comparación con los otros que ni siquiera tienen avisos o son avisos muy modestos o no tienen punto de venta. Conclusiones preliminares. Los carteles sobre la basura muestran que fuera del ámbito comercial la autoridad legal racional se diluye y los agentes recurren a la autoridad tradicional o carismática para hacerse un lugar en el espacio público. Cuando ninguna de ellas es reconocida, la violencia aparece como último recurso. Esto sugiere que el tejido social no está, puede estar roto. Los rústicos, por otro lado, los rústicos de transporte público funcionan como un escenario donde se construyen identidades de género que difícilmente tendrían cabida en espacios formales. Aquí sería bueno compararlo con otros estudios en otros sectores de la ciudad. Pero allí hay ideologías que podríamos llamar machistas y hedonistas, o existen en tensión con invocaciones religiosas, como si en un mismo vidrio cupieran dioses que no dialogan. De esta manera, la religión aparece como un recurso simbólico y polisémico, como un comodín filosófico que puede legitimar tanto una identidad como un negocio. Finalmente, la actividad comercial es uno de los pocos marcos compartidos entre las ideologías en pugna. La autoridad legal racional se activa de manera consistente casi exclusivamente cuando hay dinero en juego. Fuera de allí predomina la autoridad carismática. Esto obliga a repensar categorías como la de los tipos de discurso de Scollon. Los Scollon clasifican los tipos de discurso en infraestructural, comercial, regulatorio y transgresivo. Pero hablar de transgresivo en Venezuela en contextos donde lo transgresivo con frecuencia termina convertido en norma es algo que, como digo, nos obliga a repensar cómo abordar o bien cómo utilizar esta metodología en estos contextos. Las posibles proyecciones de la investigación, básicamente lo que me estaría planteando es ampliar el corpus recolectado, son opciones, superando las limitaciones logísticas iniciales para consolidar las tendencias que hemos identificado o bien para matizarlas o corregirlas, de ser el caso. Sería interesante extender el estudio a otros barrios de Caracas que nos permitan contrastar si estas dinámicas son recurrentes en distintos sectores populares o bien replicar esta misma mirada en zonas de otros estratos sociales con temas específicos, basura, género, religión. Evidentemente en el barrio, yo no me dediqué a esto en esta ponencia, pero en el barrio el tema político es muy, muy saliente. Es un tema de gran relevancia, sobre todo porque se crea como un híbrido entre lo que llaman los signos bottom-up, los signos que surgen espontáneamente desde los estratos sociales bajos, y los que vienen de arriba. Entonces, cuando tenemos este fenómeno del poder popular, no sabemos bien cómo clasificarlo. Entonces, aquí dejo la lista de referencias y muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Aníbal. A continuación abrimos el espacio para preguntas, respuestas, comentarios dirigidos a los ponentes del primer bloque. Yo les quiero pedir, por favor, que soliciten la palabra a través de las funciones de la plataforma o la escriban en el chat y a quien va dirigida la pregunta. Vamos a otorgar los turnos de palabra en el orden en el que sean solicitados y bueno, los escuchamos. Y por favor, activen el micrófono cuando se les indique para no solaparnos. Espérate, yo quiero, pero no encuentro la mano alzada. Dime, dime. Em, Quería comentar, Lirania, con el tema de estas carteleras de la comida española y venezolana. Aquí también son muy comunes, aquí en Chile, quiero decir, pero es como al revés, porque, o sea, yo interpreto lo que pone Iraña, que es como el español dándole cabida a otro tipo de comida o algo así, no sé.
Aquí suele estar al revés, aquí suele estar los locales venezolanos los que ofrecen comida chilena. Entonces generalmente aparece la comida venezolana, o sea, la empanada, el tequeño, la malta, todo eso. Y después suele aparecer la comida, bueno, también hay sopaipilla y no sé qué, es como, porque los locales venezolanos suelen estar hiper identificados y el público muy cautivo. Entonces siempre es como un esfuerzo para capturar al público chileno, y es como esa la dinámica, por un lado, el tema de la migración. Y quería preguntarle a Aníbal, Aníbal, que Dígame, no lo profe. veo. Aníbal, hola, no nos conocemos. Mariela, mucho gusto. No Encantado de conocerlo. entendí, igual, no entendí muy bien el tema, creo que un poquito al final. Esta categoría de top down y bottom up es una categoría que tiene que ver con el origen de los mensajes. Exactamente, exactamente. Es la que utiliza Eliezer Ben Rafael en su abordaje sociológico del PL. Es más o menos en esa línea donde me inscribo. Entonces, si el signo lingüístico surge de los estratos bajos, surge de forma espontánea y no de agentes sociales, digamos, que se entienda que están aventajados socialmente. Entonces, claro, si fuese de una empresa, si fuese del Estado, se Ah, consideraría top down y no bottom up. ya, ya entendí. Eso, gracias. Gracias. Paola en el chat pregunta si los profesores pueden compartir sus correos para futuras comunicaciones. Entonces, invito a los compañeros a dejar sus correos en el chat y le estoy comentando a Paola mientras Aníbal le respondía a Mariela que nos pueden seguir a través de la cuenta de Instagram IFAP Piso UCB y por ahí pueden, bueno, estar en contacto con nosotros, preguntar por el contacto específico de algún docente, etcétera. Por ahí es un canal de comunicación que siempre está abierto. La profesora Marta Shiro ha levantado la mano. Adelante, profe. Primero, un gusto muy grande verlos, oírlos, estar aquí. Felicitaciones, el proyecto es bellísimo, un proyecto que integra muchísimos aspectos, como hemos visto en las ponencias. Felicitaciones a los ponentes de tantos ángulos, me parece unos datos muy, muy ricos que se pueden analizar y se pueden sacar conclusiones muy, muy interesantes. Entonces, me siento muy, muy emocionada de ver a mis colegas trabajando también sobre estos aspectos. Y sobre todo quería felicitar a Yoseli y a Aníbal por su enfoque tan integrado de, de los datos que analizan. Tenía muchas preguntas a Yoseli, pero ya no está, entonces se lo voy a hacer personalmente. Aníbal, le quería preguntar, eh, son- eh, tus análisis son sumamente interesantes. Al mismo tiempo, a veces no veo claramente cómo llegas a las conclusiones y sobre todo generalizaciones que parecieran más allá de los datos que ofreces. Seguramente el análisis eh, te lo evidencia, pero, por ejemplo, em, la parte de ideología o de tejido social, cómo puedes concluir con un solo texto visual y verbal acerca de, por ejemplo, que pidan que se bote la basura, que el tejido social no está roto. Me refiero a algo así. Me parece interesantísimo que lo hagas, me parece interesantísimo ver cómo la ideología funciona dentro de esos textos y datos, pero me gustaría ver cómo es la relación, cómo llegas a esas conclusiones. Muchísimas gracias, profe. Tal como se señalé, la línea en la que estoy tratando de inscribirme es el abordaje sociológico del paisaje lingüístico. Y tal como mencioné,
es imposible afirmar categóricamente, o sea, probablemente se trate de la ruptura del tejido social, que sería la anomia, según Emil Durkheim. Eso tendría que complementarse con estudios sociológicos avanzados que permitan llegar a esa conclusión. Pero cuando no hay una ley común, es evidentemente se surge la pregunta, por lo menos para que luego otros estudios la complementen y puedan alimentar la posible respuesta. Claro, muchas gracias. Y sigue por este camino que es muy, muy enriquecedor. Tengo una pregunta más general a todo el grupo de ponentes, incluyendo Irania, incluyendo Dexi, y se trata del aspecto de intención comunicativa, de la argumentación de estos tan distintos tipos de texto que aparecen en el paisaje lingüístico. Y creo que allí Yoseli trató de hacer un tipo de categorización según el género discursivo, pero me parece que hay un tipo de argumentación allí que podría resaltarse y ver hasta qué punto esa argumentación es eficiente o no. Por ejemplo, en el caso de botar la basura, si eso tiene algún efecto en los usuarios o no, o en el caso de el texto en árabe que no se entiende, sin embargo se entiende perfectamente Irania y tiene que ver con solicitar ayuda cuando se sienten en algún tipo de riesgo de violencia. Me parece que ese es el texto claramente. Es un texto visual, no importa en qué lenguaje está escrito. Esa es la pregunta. Las estrategias argumentativas que me parece que son importantes resaltar en ese tipo de paisaje lingüístico. Como usted, Sí, eh, pues lo que se puede hacer, se podría hacer es agruparlo, porque de acuerdo, cuando lo metes en el análisis, lo agrupas, lo segmentas, ¿no? El espacio, cuando yo se le hablaba del espacio, recordaba lo que quería haber dicho aquí, el espacio social de todo este paisaje lingüístico es muy diferente. En las ciudades, Granada es una ciudad, como muchas ciudades españolas, con una cartelería oficial muy controlada y con unas restricciones de paisaje, como pudiera no estarse dando en Caracas, por ejemplo, típicamente, ¿no? Exacto. Entonces, eh, dentro de ese espacio, la funcionalidad, la argumentación podrían agruparse. Yo creo que podría intentar resolverse por así, más que por la transversalidad de todo el espacio. ¿No? No, imposible. Imposible, exacto, es imposible. Entonces, estaría así. Por eso decía que no escuchen tanto que, bueno, es un paisaje para grupos, los que son migrantes o se pueden autodefinir migrantes, los que no lo son, los paisajes lingüísticos de la variación dialectal, mm, múltiples, ¿no? O argumentaciones, más o menos. Si está bien. Gracias. ¿Perdón? Bueno, mi acercamiento fue un poco más superficial, realmente yo no establecí todavía, no he establecido así mi categoría, es un trabajo muy incipiente, pero que, bueno, creo que debo profundizar todavía, pero sí podría pensarse en establecerlas, ¿no? Pero hasta el momento no las tengo realmente demarcadas, delimitadas, ¿ok? Veo lo que es el, el uso del inglés reiterativo en todos los avisos, y geográficamente, indistintamente se pueden presentar en los barrios o en los centros comerciales, pero también al lado de eso está la parte de la, la localización, cómo se mezcla, pero hasta allí ha sido mi abordaje, ¿no? Creo que eso amerita todavía mucho más profundización.
Sí, Dixie, lo que quería decir es justamente eso, que el uso de inglés allí es exactamente la estrategia argumentativa que sirve a algún propósito dentro Ujú. de ese texto. Claro, yo lo vi como, por supuesto, hay es decir, puede tener muchas posibilidades, ¿no? Depende de quién, con qué marco teórico lo aborde, ¿ok? Es decir, para mí en este caso sigue siendo la lengua de prestigio, el inglés sigue siendo la lengua de prestigio y por supuesto, como lo dice Bourdieu o lo dicen otros, o Foucault, por ejemplo, es la lengua del poder, es la lengua, pero habría que profundizar más en ese sentido. Gracias. No, gracias a ti. Vale, comentarios del chat nos pregunta si las presentaciones van a estar grabadas. Efectivamente, la sesión se está grabando y va a estar disponible creo que a partir del sábado en el canal de YouTube del Instituto de Filología. Nos pueden encontrar igual que en Instagram el mismo usuario, IFAP Piso UCB. Van a estar las ponencias separadas y un poco para que las puedan ubicar con facilidad. La profesora Francia, ¿puedes por favor abrir tu micrófono? Ya vi tu turno. Hola, O buen día. buenos días. ¿Cómo están? Les saludo con mucho Saludos, afecto. Francia. Estoy maravillada. Desde que empezaron, realmente ha sido todo un bloque realmente productivo. Se observa muchísimo trabajo de sistematización. Los felicito de verdad. Y desde la antropología, pues por supuesto que encontramos un campo de proyectos de investigación posibles, cercanos, para seguir incorporando a los estudiantes. Aplaudo el esfuerzo de la profesora Yoseli, que incorporó pues, a los estudiantes a formar parte del trabajo de campo. Eso ojalá podamos seguir en esa vía, porque realmente desde el punto de vista académico, en el área de la lingüística, en antropología, eso le da mucha motivación a los estudiantes. Y este tipo de encuentros precisamente se agradecen porque ellos ven la utilidad, ¿no?, de lo que están absorbiendo en clases y bueno, yo lo celebro realmente. Escuchando particularmente a Yoseli, pero también al profesor Aníbal, bueno, lo urbano lingüísticamente en Caracas, en cualquier gran metrópoli, bueno, tiene tanto para ser abordado, y esta aproximación del paisaje lingüístico en varias modalidades, con estos análisis tan sistemáticos que ustedes están presentando, o sea, queda como toda una nueva área de investigación posible para seguir trabajando. Y cuando digo que es cercana es porque la tenemos en nuestro entorno y es porque los estudiantes nos pueden ayudar fácilmente a abordarla. Me preguntaba un poquito más allá de lo urbano con lo suburbano, sobre todo con el trabajo de Aníbal. Yo pensaba, ¿cómo será el paisaje lingüístico que vincula a la sociedad criolla con las sociedades y pueblos indígenas? Por ejemplo, en toda el área suburbana de Puerto Ayacucho, de Caicara, donde hay estas barriadas, e incluso dentro de lo urbano, en Caracas ya hay algunas, digamos, barriadas que tienen núcleos indígenas, ¿no? Entonces, yo iba siempre un poco más allá, que qué interesante podría ser obtener datos de ese paisaje lingüístico que se desconoce y que probablemente existe. Una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad, y quedó pendiente de escuchar el segundo bloque, que seguramente también estará fantástico. Saludos y cariños. Ah, Saludos. Francia, fíjate, en nuestro proyecto, nuestra segunda etapa, pero no nos dieron financiamiento para eso, no nos han dado todavía, tenemos que solicitarlo. Nos hemos planteado precisamente hacerlo
en las comunidades indígenas. De hecho, queríamos aprovechar la presencia de Alisber en Puerto Ordaz, por allá, para empezar a hacerlo, pero eso requiere un financiamiento que tenemos que solicitarlo. Pero te invitamos de paso, ¿ok? ¿Tú? Detsy, Sí. aprovecho que quería plantearle al equipo, a las investigadoras y los investigadores, ¿verdad? Y como parte del trabajo institucional también, que sería muy bueno construir, y no es difícil, y tampoco se necesita dinero, construir el corpus. Nada más Sí. que todo lo que ustedes ya han analizado, llevar con ciertos patrones que se pueden organizar y que se pueden conseguir ayuda muy sencilla, y que quede, o sea, ustedes han tomado las fotos que querían tomar, ¿no? Según los intereses de investigación, pero es importantísimo, y eso es el aporte también, que se registre todo ese material fotográfico, se acomode, se sistematice de Ajá. acuerdo a los criterios de estratificación, que se decida, que se organicen. Y además, si se abre el proyecto, porque Francia aquí lo que se hizo fue invitar a participar en el proyecto eh, a la gente que le interesaba, y se iban sumando esas fotografías, ¿no? Porque nadie puede tomar todas las fotos de ninguna parte del mundo completa, nadie, de ninguna ciudad ni nada. Entonces, se han subido a unas plataformas específicas, o se incorporan esos corpus y se registran. Esto es como las transcripciones, las entrevistas de los hablantes. Si no las transcribimos, no existen, ¿no? No hay corpus, sino que para el que la investigue. Y entonces aquí ahora un paso importante, no solo abrir las líneas de investigación, sino lograr crear ese corpus urbano, y después ir poco a poco creando los otros corpus que quieran crear, ¿no? Pero sí, sí me parece importantísimo que quede como aporte del trabajo. Sí, parece que tenemos que hacerlo, levantar un corpus, sí. Claro, hemos codificado ya Sí, no el ruido. levantarlo, sino cuando Sí, juntas nada más, ¿qué hay entre todos los que han investigado y que van a exponer hoy? Seguro como unas 500 fotos. sí, Ya esas 500 fotos son un corpus. sí, Lo que hay entonces es organizarlo para que pueda inclusive quedar de material de trabajo para otra gente, para los estudiantes, para los tesistas. Al final no podemos todos hacer todo. Entonces, una manera también de sí, favorecer la investigación. ¿Puedo Nada más. agregar una sugerencia a la de no, Irania? claro, que, que publiquen las presentaciones, sí, porque desgraciadamente el corpus de este tipo de datos es sumamente difícil de armar, porque haría falta, como hizo, por ejemplo, Aníbal, poner el Google Maps con donde aparece y las características del lugar, y es un corpus bastante multimedia, tiene que ser un corpus multimedia muy difícil de armar. Entonces, con el texto de las interpretaciones de los datos, es más fácil eh, Sí, sí se puede. presentarlo Yo a puedo otros. ayudar, buscar a la gente que lo ha hecho aquí, cómo lo hicieron, y Así, hacer. buenísimo. Vale, gracias por las sugerencias, gracias por los apoyos, gracias, gracias. muchas gracias a todos. Eh, José Cova Gaspar dice que sería interesante conformar grupos interinstitucionales para compartir las miradas teóricas y metodológicas en el paisaje lingüístico en varias ciudades del país. Bueno, en cuenta, José, creo que hay un mensaje más. Eh, no, no lo hay. Bueno, entonces creo que si no hay más dudas o más comentarios, creo que podemos dar por cerrado este primer bloque de preguntas